Hoy nos acompaña Javier Castillo, quien con solo 4 novelas publicadas se ha convertido en uno de los escritores más reconocidos de las letras españolas. Dejó su trabajo como consultor de finanzas corporativas cuando su primera novela, El día que se perdió la cordura, se convirtió en un gran éxito editorial, lo que le permitió centrarse en su carrera como novelista. Muy buenas tardes y bienvenido, Javier. Muy buenas. La verdad que súper ilusionado y contento de poder charlar contigo y de tener el honor de participar en estas charlas que la verdad que son una maravilla y yo creo que hacen un muy buen trabajo en ilusionar a la gente y no solo ilusionar, sino en aportar una nueva visión de muchas cosas. Tú Venga. empezaste a escribir un poco así, si no me han contado mal, de camino al trabajo, ¿no? En el tren de De, cercanías. de camino al trabajo. Además em, lo recuerdo con mucha nostalgia porque era una época que disfrutaba mucho porque escribía con la sensación de que todo era posible, ¿no? Con esta incertidumbre bonita que tienen los sueños, ¿no? Y es escribir por escribir, pintar por pintar, no sé, hacer algo así que no importa, ¿no? El resultado, ¿no? Sino que te llene, ¿no? Y escribía en el único momento que tenía libre, que era el trayecto al trabajo. Yo trabajaba a 50 minutos en tren de donde vivía y lo que hacía era llevarme el ordenador y todos los días escribía en el trayecto de ida, en el trayecto de vuelta, de modo que era 1 hora y 40 minutos todos los días en los que escribía y en los que terminé mi primera novela, que fue El día que se perdió la cordura. Una vez que la terminé fue muy curioso porque mi mujer además la iba leyendo por las noches de una manera muy curiosa porque yo le daba un capítulo, luego a la semana siguiente le daba otro, a los 4 o 5 días le daba otro y así tardé como un año y algo en escribirla. Y cuando la terminé, tuve la sensación de que era buena, no sé, tenía esa percepción esa ilusión yo creo que tenemos todos de, jolín, yo creo que es buena, yo creo que a mucha gente le va a gustar y la envié a 4 editoriales. Además, lo que hice fue imprimir 4 ejemplares y a otra editorial se lo envié por email porque el formulario de envío de manuscrito era online, ¿no? Y lo que hice, pues, lo hice así súper desinteresadamente, pensando que no me iban a responder nunca, pero una de ellas me respondió y me dijo que iban a tardar un año, bueno, 13 meses exactamente, era además te responderemos dentro de un año de 13 meses si me publicaban o no. Y dije, bueno, yo no voy a esperar un año porque ya tenía mi trabajo, no necesitaba que esa novela funcionase, no necesitaba nada. De modo que lo que hice fue directamente autopublicarla en una plataforma de autoedición y para mi sorpresa fue que 2 semanas después la novela era la más vendida de España. Además, fue como muy sorprendente. Yo recuerdo esa imagen de estar mi novela arriba del todo, estaba en número 1, era la más vendida, y era muy sorprendente porque al lado estaba Ken Follett, el número 2, y el número 3 era Pérez Reverte, ¿no? Y yo Ostras. instantáneamente pensé, vale, esto está ordenado por orden alfabético, ¿sabes? Esto es Castillo, Follett, Reverte. pero no, era por ventas. Y la verdad que me quedé como muy en shock y a raíz de ahí fue muy sorprendente lo que sucedió después, ¿no? Porque la novela se mantuvo eso sucedió en agosto de 2014 y la novela se mantuvo durante los siguientes meses número 1, número 2, siempre estaba en los primeros 5 puestos y empezaron a llegarme ofertas editoriales de prácticamente casi todas las editoriales de España, preguntándome por los derechos de la novela, si estaba ya publicada, si ya la había comprado alguna editorial, hasta que llegó una oferta de Suma de Letras que era prácticamente irrechazable, ¿no? Que tenía un proyecto muy ilusionante, que era lanzar la novela como en un gran lanzamiento, que tuviera exposición para que el funcionamiento que había tenido de manera digital pudiese tener la posibilidad de que también sucediese de manera en físico, ¿no? Y lo que sucedió después cuando se publicó la novela, que eso ya fueron 2 años y algo después, se publicó en enero de 2017, que coincidió con el nacimiento de mi hija, fue muy, muy sorprendente porque yo pensaba que la novela había tenido un recorrido buenísimo online, que es más, pasó 500 y pico días, 540 días creo, entre los primeros 10 puestos de Amazon España, y yo pensaba que todo lo que había vendido ya lo había vendido, ¿no? Que ya, no sé, que tenía ya como su límite y que ya había alcanzado el límite y no iba a vender más, ¿no? Pero cuando se publicó en papel, la sorpresa fue mayor, ¿no? El primer día recuerdo que
que me llamó mi editor súper confundido diciendo, Javier, acabamos de agotar la primera edición, a los 3 días se había agotado la segunda edición, a la semana ya llevamos 4 ediciones lanzadas porque la demanda de libros estaba siendo tan abrumadora que era imposible de satisfacer. Y hasta el punto de, en los primeros 5 meses, recuerdo que llevaba 10 ediciones y más de 100.000 ejemplares vendidos en papel, que era una auténtica barbaridad en un momento en el que se vendía muy poco libro en papel, ¿no? Y a raíz de ahí, pues yo recuerdo ese momento de haber superado ya los 100.000 ejemplares vendidos, en los que me planteé dar ese salto, ¿no? Porque yo había escrito siempre por hobby, ¿no? Por pasión, por algo que me gustaba mucho, pero yo me dedicaba a una cosa completamente distinta, que era las finanzas. Pero yo siempre había escrito por algo que me llenaba, ¿no? Lo hacía con mucha ilusión porque era algo que formaba parte de mí, me hacía sentirme vivo, me hacía sentirme completo, ¿no? Ese momento de escribir. Y hubo un momento que, a raíz del nacimiento de mi hija, pasé una racha en la que la veía muy poco porque trabajaba durante todo el día y cuando llegaba por la noche estaba dormida, de modo que nunca la veía despierta. Y lo que hice fue decir, bueno, tengo la oportunidad de dedicarme a escribir, ¿no? A la literatura. Hay muchísima gente esperando una segunda novela. Tengo una especie de colchón, ¿no? Ya sabía que había vendido 100.000 ejemplares. ¿No? Esto no era liarme la manta a la cabeza y decir, venga, lo intento a lo loco sin nada, ¿no? Sin un paracaídas, sino que más o menos tenía una especie de colchón preparado. Y dije, venga, lo intento todo y dejé mi anterior trabajo que tenía, que era estable, muy bien pagado, con mucha proyección, pero no me hacía sentirme tan vivo como lo que me hace sentir cuando escribo. Ahí, Javier, ahí fue cuando perdiste la cordura o la ganaste. Ahí yo creo que ese salto al vacío me hizo sentirme muy vivo sobre todo, porque era luchar por una infancia, ¿no? En la que yo escribía por hobby y me enfrenté durante toda mi adolescencia es imposible ganarse la vida escribiendo, ¿no? A ese mensaje que nos mandan siempre de no persigas esto porque es imposible. Hay muy pocos autores que se ganen la vida escribiendo. Y es verdad. Y lo triste es que es verdad, ¿no? Que la gran mayoría de autores tienen que, y además tienen que complementarlo con otras cosas para poder tener como un sueldo normal, ¿no? Y yo me iba a enfrentar de nuevo a una situación de incertidumbre a pesar del éxito de la primera novela y no sabía si iba a resultar bien, ¿no? Gracias a Dios, la segunda novela le gustó muchísimo a la gente, tuvo una acogida casi más espectacular que El día que se perdió la cordura, que es El día que se perdió el amor, y hasta el punto de que ahora están los derechos vendidos para adaptación de una serie de esa biología. Y ilusionadísimo con todo lo que me está pasando con cada lanzamiento, ¿no? Que se ha convertido en una especie de expectación, ¿no? Yo creo que es muy bonito sentir que cuando persigues tu pasión te sientes muy vivo y que como lo haces con tanta ilusión, de alguna manera se nota, ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿cuál es el secreto de lo que escribes, ¿no? ¿Por qué gusta tanto? Y yo digo, mira, tú puedes ser muy bueno con las palabras, puedes ser muy bueno creando historias, pero necesitas más, necesitas estar completamente dentro de lo que haces, que se note que te has dejado la piel entre cada coma, entre cada punto y que se vea casi en los saltos de línea, ¿no? Que es algo que tiene que ser siempre entre líneas. Esa pasión se tiene que notar. Y no solo se nota luego en lo que escribes, sino también luego cómo lo comunicas, ¿no? Cómo cuando haces una entrevista, ¿no? Que se te vea vivo, ¿no? Por lo que has hecho y eso es lo más importante. Yo creo que no hay nada más ilusionante que ver a una persona con pasión, ¿no? En algo. Oye, una cosa, esta pasión que destilas en cada palabra y en cada gesto que haces, ¿cuándo te nace? Porque has dicho que empezaste a escribir de joven, ¿no? ¿Cuándo te nace? Fue una cosa, sucedió una cosa muy curiosa porque yo tuve una infancia relativamente feliz, entre comillas, pero que vivía dentro de mi entorno, vivía situaciones que prefería evitar, que prefería abstraerme, alejarme, llámalo como quieras, ¿no? Y me refugié en leer libros y durante un tiempo solo leía libros hasta que
llegó un día que cogí un libro de Agatha Christie, que es que era bien negritos, es que no se me olvida esa sensación de abrumación, porque además yo era muy joven, yo recuerdo que tendría, no sé, 12 años o algo así, cuando ya leía sobre asesinatos y sobre quién había matado a quién y tal. Y recuerdo terminar de leer 10 negritos y pensar, yo quiero hacer esto, me he sentido engañado durante toda la novela, yo quiero engañar a quien me lee, a alguien que lea. Y escribí un cuento malísimo que se llamaba Cuatro negritos, inspirado en ese libro de 10 negritos de Agatha Christie, y era malísimo, que prácticamente desde el primer párrafo se intuía quién era el asesino, pero Qué bueno. me aficioné mucho a ese hobby, ¿no? De leerme un libro que me gustase mucho e intentar crear un relato inspirado en él. Y poco a poco esa pasión se convirtió en crear relatos propios, ¿no? Con historias que yo me inventaba, y luego con el tiempo mantuve esa pasión por el relato corto. A mí siempre me ha apasionado muchísimo escribir relato corto, y además es un estilo que me siento muy cómodo porque manejo la estructura el ritmo que tiene que tener un relato corto para que enganche en tan pocas páginas, ¿no? Y que sucedan muchas cosas muy rápido. Y cuando escribí El día que se perdió la cordura fue a raíz de seguir teniendo esa pasión, no perderla a pesar del camino distinto que había llevado, que había decidido llevar, que era estudiar finanzas, estudiar economía, dedicarme a las fusiones empresariales, que es como algo muy, muy, muy matemático. Y era simplemente dejarme llevar por esa pasión de adolescente que no abandoné. ¿Tienes una fuente de inspiración concreta o te dejas llevar? ¿Cómo te viene? Suele surgir yo siempre estoy con la imagen de, no sé si decirlo, con el prisma de crear, ¿no? Y cuando estás con ese prisma, prácticamente de casi cualquier cosa puedes crear una historia, ¿no? Y además te pongo un ejemplo absurdo, ¿no? Imagínate y además lo hago hay una pregunta que te sirve muchísimo para crear, ¿no? Y de casi cualquier cosa puedes crear una historia. Imagínate que de alguno de estos libros que está aquí, uno de ellos ahora mismo se cae al suelo. Y es algo que sabes que no necesitas crear, ¿no? Se ha caído y empiezas a preguntar, ¿por qué se ha caído? ¿Quién ha pasado algo? ¿Ha habido un terremoto? ¿Lo ha cogido alguien? ¿Por qué se ha caído ese libro? ¿Qué contiene ese libro? ¿Por qué ese libro se ha caído y no otro? Y empiezas a jugar en ese tirar de las preguntas y a lanzar preguntas hipotéticas sobre algo hipotético, y empiezas a crear algo inquietante. Y a mí me gusta muchísimo el suspense porque te permite jugar a tocar emociones que te hacen ser curioso. Y yo creo que todos, absolutamente todos los seres humanos son curiosos, en mayor o menor medida. Y ya sea que te guste la novela romántica, necesitas saber qué le ha pasado a esa pareja y por qué. Si te gusta el misterio, el crimen, y es por qué esa es la víctima y quién lo ha hecho y por qué, ¿no? Y casi todas las novelas y todos los tienen ese componente de curiosidad, y el suspense te permite jugar a tensar una emoción concreta que es el misterio, ¿no? Y para mí no hay nada que me incite más la curiosidad que lo que no tiene explicación y lo que en un principio no tiene explicación, pero luego acaba teniéndola. Muchísimas gracias, Javier. Se nos ha acabado el tiempo y te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros. Ha sido de verdad un auténtico placer. Gracias, de verdad, Javier. Un millón de gracias a ti y a todo el equipo de CaixaBank Talks, porque me ha encantado la experiencia, de verdad.